Los acuerdos con los rusos no valen el papel en el que están escritos. Esta frase a menudo se le atribuye a Otto von Bismarck. Sin embargo, creo que muchos de ustedes saben que el canciller en realidad nunca dijo algo así. Sin embargo, esta expresión refleja tan precisamente, digamos, la esencia de la diplomacia rusa, que la cuestión de su autenticidad pierde importancia, ya que la frase en sí misma es verdadera. En los comentarios bajo el video anterior leí la opinión de que los acontecimientos en Medio Oriente influyen de manera tan indirecta en nuestra región que prestar atención a lo que sucede allá es dejar la tragedia ucraniana en segundo plano. Sin embargo, eso no es del todo cierto. En realidad, si ciertos escenarios del conflicto entre Irán e Israel se cumplen, esto podría literalmente acercar la paz también para Ucrania. En parte hablé de esto en el video anterior, pero ahora hay nuevas noticias alentadoras. Permítame explicar, basándome en la publicación de un preso que ustedes ya conocen. La postura de nuestro país hacia Irán es muy confusa. No hace mucho firmamos un acuerdo de asociación estratégica con ese país. Me resulta difícil juzgar qué tan necesario era eso, o si Irán realmente es un aliado confiable para nosotros, pero si ya se firmó el acuerdo, entonces no entiendo por qué no apoyamos a Irán al menos en el nivel militar técnico adecuado. En realidad, las disposiciones del tratado firmado entre Irán y Rusia no prevén ayuda militar en caso de agresión contra una de las partes. Sin embargo, uno de los puntos del acuerdo de asociación estratégica dice: las partes confirman su compromiso con el desarrollo de la cooperación militar técnica sobre la base de los acuerdos correspondientes entre ellas, teniendo en cuenta los intereses mutuos y sus obligaciones internacionales. Y consideran esa cooperación como un componente importante para mantener la seguridad regional y global. Por eso, la pregunta del terrorista internacional Igor Strelkov sobre por qué Rusia no apoya a Irán es completamente lógica. Y de hecho, el A-50 que patrulla las costas iraníes del Mar Caspio, en teoría, podría ayudar seriamente a Teherán a contrarrestar la aviación israelí, ya que Irán no tiene sus propios aviones de alerta temprana de largo alcance. Por cierto, esto nos remite nuevamente a la conversación sobre que es prematuro hablar de la necesidad de cambiar radicalmente las doctrinas militares de la OTAN. Irán es prácticamente un pionero en el desarrollo de drones de ataque, tiene una excelente industria de misiles, sin embargo, precisamente la ausencia de un componente tan importante como los aviones de reconocimiento radar de largo alcance hace que la bastante grande flota aérea de Irán sea simplemente ciega. Eso es algo que, por cierto, subestiman en Ucrania. No todos entienden qué ventaja obtiene Ucrania de los diferentes aviones de reconocimiento que regularmente patrullan sobre el Mar Negro y que además no se pueden derribar. Pero ya hablé de eso. La aviación enemiga sigue preparándose para un ataque masivo contra Crimea. El asunto es que la aviación de las Fuerzas Armadas Unidas de la OTAN sigue operando en la parte occidental del Mar Negro. Ellos evalúan la eficacia del uso de nuestros sistemas de defensa antiaérea, el uso de nuestros medios de guerra electrónica, toman coordenadas y fotografían. En general, están realizando trabajos preparatorios para que, en uno de estos días, desde aquí salgan lanchas no tripuladas y drones para atacar nuestros objetivos. ¿Podría Moscú, por analogía con las acciones de los aliados ucranianos, respaldar al régimen de los mulás y enviar una A-50 para monitorear el espacio aéreo iraní? Bueno, teóricamente sí. Después de la operación Telaraña, según afirman los SOSINT, las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa solo tienen 2 o 3 aviones operativos de alerta temprana, A-50. Pero hay un problema. Consiste en la falta de un sistema de comunicación unificado entre los sistemas de alerta y control aerotransportado rusos y los S-300 o Su-35 vendidos a Irán. O sea, ¿cómo transmitir la información sobre un caza israelí detectado al piloto iraní del Sukhoi? De ninguna manera, porque ese sistema ni siquiera está bien establecido en el propio ejército ruso. Entonces, Patriot, lanzamientos hacia ustedes, supuestamente 3, retírense, prohibí la operación, 754, nos retiramos con maniobra, ¿copiado? Sí, nos retiramos. Veo un lanzamiento hacia ustedes, desde ustedes azimut 350, distancia 80, nos movemos a la derecha, rumbo 240, cambiando el ángulo, altura baja 300 metros, retírense. Sí, ya les hice escuchar la intercepción de radio entre el operador de la A-50 ruso y el piloto del Su-34. Como pueden ver, la transmisión de datos se realiza por voz. Pero una cosa es informar sobre la aproximación de un misil antiaéreo guiado, y otra muy distinta es guiar a un caza iraní hacia un F-35 israelí detectado. En resumen, eso no es realista. De hecho, nadie oculta realmente que en el ejército ruso todavía no se ha implementado de manera masiva un sistema automático de transmisión de datos.
Esto es lo que escribió a principios de año Víctor Murahovsky, miembro del Consejo de Expertos de la Comisión Militar Industrial de la Federación Rusa. Tenemos decenas de miles de millones de rublos gastados en un sistema unificado de gestión de nivel táctico, esto es un análogo del Link 16, con 0 resultados. ¿Y qué más se puede decir excepto, Señor, bendice la corrupción rusa del complejo militar industrial? Pero Ucrania desde hace poco obtuvo acceso al Link 16, es decir, teóricamente, el F-16 de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora puede recibir designaciones de objetivos del Boeing I-3 Sentry que está sobre el Mar Negro. Por supuesto, pueden existir limitaciones como siempre, pero en teoría así es como funciona. Así que se puede entender la indignación de Strelkov, solo que en realidad Rusia no tiene la posibilidad de ayudar significativamente a Irán. Ya hablé sobre el reconocimiento por radar, pero la propia Federación Rusa tampoco tiene suficientes sistemas de defensa antiaérea. Si Rusia deja incluso sin protección sus propias fábricas de pólvora, ¿qué puede ofrecer Moscú a Teherán en este momento, aparte de palabras de apoyo? Sigamos leyendo. Sin embargo, por parte de nuestros funcionarios no se han hecho declaraciones realmente firmes sobre el apoyo a ese país en materia técnico-militar. Para mí eso es extraño. Siempre he pensado que si en nombre de Rusia se firman ciertos acuerdos, entonces deberían cumplirse, al menos por el prestigio de Rusia. Él pensaba que si Rusia había firmado un acuerdo, debía cumplirlo. En mi opinión, George Carlin no tenía chistes tan graciosos, pero esto no solo es divertido, también es muy revelador. Recuerden que les dije que es completamente incorrecto percibir el sur global como un bloque formado que desafía a Occidente, y ahora estamos viendo una prueba de ello. A los regímenes autocráticos les falta lo más importante, un objetivo común. Ni Rusia, ni China, ni Irán persiguen un objetivo unificado. Moscú busca la desglobalización, mientras que Pekín, por el contrario, no. Teherán está impulsado por fanáticos que tienen su propia visión del mundo, basada en antiguos folletos ilógicos. Ni siquiera se les puede atribuir el antiamericanismo como un fundamento unificador. Ahora Rusia está bastante satisfecha con la administración de la Casa Blanca, incluso propone luchar juntos contra los fascistas europeos. Y China, por el contrario, ve en Trump la principal amenaza para su prosperidad. Bueno, y lamentablemente la posición de China no me queda muy clara. China es el principal socio de Irán y probablemente China, incluso más que Rusia, está interesada en que Irán pueda resistir la agresión que se ha desatado en su contra. No podía esperarse ninguna otra reacción de China, excepto la condena de las acciones de Israel. Esto se explica bastante fácil. Pekín, al igual que Jerusalén, no está interesado en que Irán obtenga armas nucleares. Fue precisamente gracias a la cooperación de China que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Eso fue una victoria colosal para el país del centro, porque para Pekín, esta no es solo una región que provee la mitad de todas sus importaciones de petróleo, sino también el principal cliente de sus proyectos de infraestructura. Para China, que aspira a dominar el planeta, es vital seguir siendo el principal socio de las monarquías del Golfo Pérsico. Y aún así, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irak, Jordania, Omán y otros pueden condenar por escrito los ataques de Israel contra Irán todo lo que quieran, pero nunca los van a contrarrestar. Y algunos de los firmantes de la condena incluso ayudarán en secreto a interceptar los drones y misiles iraníes lanzados contra el territorio de Israel. Porque todos estos países entienden perfectamente el peligro que representa para ellos un régimen de los ayatolás con armas nucleares y su idea de exportar la revolución islámica. Para quienes no lo sepan, esta es una de las principales herramientas de la política exterior de Teherán, financiar y armar células terroristas en todo el Medio Oriente. Así que China, en esta situación, si quiere mantener relaciones de asociación con los países mencionados anteriormente, nunca se opondrá a Israel. Por eso, no veremos ni escucharemos nada más que condenas por parte de Pekín oficial. Todos en Medio Oriente condenarán a Israel y luego volverán a casa y dirán en voz baja que Israel sea bendecido. Los sauditas, bareiníes, egipcios, libios, libaneses, todos dirán gracias a Dios que ellos lo hicieron porque nadie más se habría atrevido. La propuesta que se les presenta hoy es que tienen una elección entre la guerra y un Irán con bomba nuclear. Como ya se dijo, es una elección entre la guerra y la vergüenza. Si un país elige la vergüenza en vez de la guerra, terminará teniendo tanto la guerra como la vergüenza. Tienen una elección, una guerra con Irán nuclear o una guerra con Irán antes de que se vuelva nuclear.
y esperar que, al no permitir que este régimen se consolide, le den al pueblo iraní la mejor oportunidad que jamás hayan tenido para derrocar a ese régimen. De hecho, Estados Unidos intervendrá contra Irán en un futuro cercano. No tengo ninguna duda de eso. De hecho, eso era lo que se daba a entender. Irán fue sometido a un masivo ataque aéreo por parte de Israel, que fue cuidadosamente planeado y en todos los aspectos es una verdadera guerra, no una simple operación. No, en realidad sí es una operación, Igor Ivanovich. Justamente en eso se diferencia de la guerra que Rusia desató contra Ucrania. Israel tiene como objetivo claro privar a Irán de la capacidad de crear una bomba nuclear. ¿Tiene Jerusalén fundamentos legales para esto? No. Pero cuando en el parlamento de un país encabezado por fanáticos religiosos aparece un proyecto de ley que obliga al gobierno a buscar la destrucción de Israel antes del año 2042, pues ahí como que las normas jurídicas pasan a segundo plano. Pero lo principal es otra cosa. Israel no reclama territorios iraníes, no desea anexar Juzestán, Luristán y otras 8 provincias. Porque alguna vez Ciro el Grande liberó a los judíos para que después los judíos pudieran liberar al imperio persa. Netanyahu no exige que Irán renuncie a su alianza con Rusia en favor de una alianza con Estados Unidos, no exige que se estudie la Torá en las escuelas y no quiere que los iraníes restauren en todas partes los bustos del Shah que fueron derribados durante la Revolución Islámica. No, la exigencia es bastante clara, simplemente caray, no fabriquen armas nucleares. Así que Israel lleva a cabo una operación militar especial y Putin está librando una guerra de conquista. Pero eso es solo el lado ético de la cuestión. Lo más interesante es que Igor Ivanovich, que tiene una buena capacidad para analizar la situación, lo digo sin ironía, cree que pronto Estados Unidos intervendrá. Él escribió esa publicación un día antes de que empezaran a aparecer esos informes. Y la participación de Estados Unidos en la operación israelí es una muy buena señal, amigos. Si el primer día de la operación israelí muchos dudaban de que Estados Unidos se uniera a los ataques, después de que quedó claro que la Fuerza Aérea Israelí prácticamente limpió por completo el cielo sobre Irán, las posibilidades de que Donald Trump quiera sumarse al triunfo aumentaron considerablemente. Pero puede haber ventajas en esto para nosotros los opositores al régimen de Putin. Bueno, en primer lugar, el caso iraní. Este es el primer caso en el que, durante su segundo mandato, Trump no solo hace promesas, sino que realmente comienza a resolver problemas que no se habían resuelto en décadas. En segundo lugar, al ver la débil reacción de Moscú y Pekín, que se expresa en indignaciones meramente declarativas, la Casa Blanca podría ajustar su estrategia de política exterior. Porque con Irán, los enfoques del negociador Witkoff simplemente no funcionaron. Pero unas cuantas centenas de vuelos de aviones de inmediato hicieron que Teherán fuera más flexible respecto al acuerdo nuclear. Y en tercer lugar, en caso de que Irán no solo pierda su programa nuclear, sino también la estabilidad política de su régimen, entonces Donald ya no necesitaría al dictador ruso como intermediario entre Irán e Israel. De hecho, esta necesidad desaparece cada día a medida que se destruyen las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Si antes existía la posibilidad de que Rusia recibiera el uranio enriquecido, ahora ese problema se resolvió con bombas aéreas. Esto, por supuesto, es solo una hipótesis, y no es un hecho que los acontecimientos en el frente israelí-iraní vayan a influir en el enfoque del presidente estadounidense. Pero si de repente en 1 o 2 semanas vemos a Trump siendo más decidido respecto a Putin, no olviden agradecer a los pilotos israelíes. En general, por supuesto, Irán no podrá resistir el poder combinado de Estados Unidos e Israel, a menos que reciba un apoyo lo suficientemente serio. Los parámetros de este apoyo supongo podrían ser muy serios, al menos al nivel de Rusia, ya que es precisamente Rusia la que posee sistemas de defensa antiaérea avanzados y sistemas de misiles desarrollados, con los cuales Irán podría, si no responderle a Israel, al menos amenazar con el uso de estas armas. Y posiblemente eso habría detenido a Israel de continuar con la agresión y de la agresión como tal. En junio de 1981 despegó el primer avión de combate construido con tecnología stealth, el F-117. Desde ese momento no han cesado las discusiones sobre la eficacia de esta tecnología. Por culpa de periodistas occidentales incompetentes, el nuevo F fue apodado el Invisible, aunque en realidad el avión pertenecía a la categoría de baja detectabilidad. Pero los propagandistas rusos se aferraron al término invisible y después de que el F-117 fuera derribado en el cielo de Yugoslavia, empezaron a burlarse de los estadounidenses tontos, que supuestamente gastaron miles de millones de dólares en un avión de ataque supuestamente furtivo que fue derribado por un viejo S-125.
Pero en realidad, incluso a pesar de la pérdida del avión, ya en ese entonces estaba claro que el futuro pertenecía a esa tecnología, porque después de realizar más de 2.500 misiones de combate y participar en todas las grandes operaciones, desde Tormenta del Desierto hasta la guerra en Irak, el F-117 solo fue derribado una vez. Y en todas esas guerras, el enemigo de Estados Unidos contaba con un sistema de defensa antiaérea bastante poderoso. Sin embargo, cada vez los aviones furtivos demostraban su eficacia. Pero si la parte rusa lograba durante décadas engañar a la gente, diciendo que las tecnologías stealth solo son efectivas contra países atrasados, ahora esa cuestión ha quedado zanjada para siempre. Los F-35 furtivos israelíes dominaron el cielo de Siria, que estaba protegida por los sistemas rusos S-300 y S-400 ya en el 2023. Y hoy hemos visto con nuestros propios ojos que, incluso teniendo una defensa antiaérea tan poderosa como la de Irán, que compró a Rusia al menos 4 baterías S-300 PMU, 2 no pueden hacer nada contra los cazas furtivos. Por supuesto, estos pájaros no actúan solos. Aquí también trabajan el reconocimiento espacial y los aviones de alerta temprana mencionados anteriormente, de los cuales Israel ahora tiene más que Rusia. Pero el hecho sigue siendo, la tecnología occidental está muy por encima de la tecnología rusa. Y lo repito una vez más, la operación de Israel en Irán puede que no tenga el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, pero que contribuye a la paz, eso es absolutamente cierto. Porque ahora, el Estado Mayor ruso, que seguramente durante mucho tiempo estuvo desarrollando un plan para invadir los países bálticos, tiene que hacer correcciones a toda prisa en sus doctrinas y calcular las consecuencias de encontrarse en el aire con un adversario como los escuadrones europeos de aviones de quinta generación. Pero por supuesto, eso no significa que uno pueda relajarse. Por eso, una vez más, repetiré una frase casi patentada, aunque un poco modificada. Europa, a pesar de todo, mejor cava trincheras. Aunque, como siempre, depende de ustedes decidir ser o